Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, lo que se pide en el primer punto, en este caso, es lo siguiente. Nos van a dar una determinada cantidad de conjuntos, ¿sí? Y la idea es graficar y determinar el dominio natural de la función y analizar si es un conjunto, si ese dominio es un conjunto cerrado, abierto o acotado. Hecho esto, hay que describir los conjuntos de nivel de f y hay que esbozar un gráfico. Para este ejercicio nosotros tenemos 10 casos, así que vamos a repetir la mecánica en todos. La idea justamente es que, como son ejercicios y casos bien distintos entre todos, puede haber cierta riqueza en hacerlos, digamos, no es tipo como cierta clase de ejercicios donde uno siempre, con tal de hacer uno o dos casos, ya arranca el concepto. Así, esto puede ser, pero no es estrictamente así. Empecemos con el primero, donde nosotros tenemos f de xy es igual a 3 por 1 menos x dividido 2 menos y dividido 2. En este caso siempre recuerden ustedes que este tipo de funciones son funciones de z, ¿sí? Z, que es la última variable, en función de x y de y. O sea, el concepto es el mismo, ¿sí? En este caso, la idea justamente es tratar de ver qué tenemos en particular para cada caso. Entonces, por ejemplo, para determinar el dominio de una función de varias variables se sigue el mismo criterio o un criterio similar que el que se usa para las funciones de una sola variable. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que a menos de que sean casos particulares, todos los números admiten ser procesados por esta función, si es que la pensamos como si fuera una analogía que hacemos siempre, como si fuera una máquina de hacer números. Si lo pensamos de esa manera, es más simple, ¿sí? Entonces, hecho esto, por ejemplo, hay ciertos casos. Por ejemplo, logaritmos no pueden ser negativos, raíces de orden par no pueden ser negativas, etc. Hay varias cosas que tener en cuenta. Acá, básicamente, lo que nosotros tenemos es una combinación lineal de x y de y, así que no hay demasiado problema. Por lo tanto, el dominio de la función f en este caso va a ser todo R2. Es decir, si dibujamos el plano xy, ¿sí? Vamos a tener todo el plano, así que todo par ordenado puede ser o admitir imágenes de esta función. Es un conjunto abierto, ¿sí? Porque no tiene frontera, ¿ok? Entonces, al no tener frontera tampoco se sabe si esa frontera inexistente justamente se incluye o no. Puede parecer un poco redundante, pero es importante esto. Si al no tener frontera, es por definición, por autonomía, un conjunto abierto, ¿sí? Entonces, la idea justamente es que por la definición de conjunto abierto, ¿sí? Todo elemento de R2, todo elemento de este conjunto que es R2, ¿sí? Existe un entorno, una bola, ¿sí? De radio mayor a 0 que incluye elementos del conjunto, con lo cual es abierto. Lo que sigue es determinar los conjuntos de nivel. Una curva de nivel básicamente es cuando el parámetro z es constante, ¿sí? En este caso, acá estamos hablando de curvas de nivel. ¿Por qué curvas de nivel? Porque esta función, ¿sí? Es de una función que va de R2, ¿sí? A R3. A R, perdón. Por lo tanto, la totalidad, si nosotros queremos graficarlo, vamos a tener el eje Z, que es donde se van a ver reflejadas las imágenes, y luego, ¿sí? Los otros dos ejes, con sus semiejes negativos, obvio, ¿no? Entonces, supónganse que esto podemos, por lo que nosotros vemos que es una combinación lineal de x y z, esto tiene forma de ser un plano, ¿sí? Generalmente los planos nosotros los conocemos por ser de la forma a por x más b por y más c por z es igual a d, es decir, una combinación lineal o de factores lineales de las variables x y z. En este caso, por ser un plano, ¿sí? Imagínense, nosotros tenemos que ver la orientación del plano, es decir, este plano es de la forma z igual al resto de las variables, pero acomodándolo de esta forma podemos obtener un poco más de pistas sobre cómo despejar esas curvas de nivel. Si el plano tiene esta forma, imagínense, esto es un plano infinito,
¿qué es lo que nosotros hacemos? A ese plano, ¿sí? Si z es constante, piensen lo siguiente. Todos los planos z constante son planos que son paralelos, ¿sí?, al plano basal de R3, que en este caso es el plano XY. Entonces, son todos planos que van en sentido paralelo al piso, si es que consideramos el piso como el plano XY. ¿Ok? Eso sería la idea. En este caso, por tratarse de planos que son paralelos al piso, vamos a tener que en la intersección de dos planos, ¿sí?, si nosotros tenemos un plano π1 intersección con un plano π2, traemos el π2 al plano constante, lo que vamos a tener en este caso son rectas. ¿Okay? Entonces, supongamos que nosotros ponemos este valor con una constante, ¿sí? Entonces en las curvas de nivel decimos z es una constante, por lo tanto a esa constante llamémosle k perteneciente a los reales, ¿okay?, un valor específico. Entonces k en este caso nos va a quedar 3 por 1 menos x sobre 2 menos y sobre 2. Supóngase que lo tratamos de poner en y en función de x. Entonces, si es una recta, vamos a dejar y un solo lado de la ecuación y después despejar el resto. Acá dividimos ambos lados por 3, ¿sí?, como para sacarnos este 3 de encima, este problema. Entonces, k sobre 3, esto nos va a quedar 1 menos x sobre 2 menos y sobre 2. Para sacarnos ambos problemas de acá, restamos 1 a ambos lados. Luego acá sumamos x sobre 2 a ambos lados, ¿sí? Esto hace que x sobre 2 con x sobre 2 se nos va, 1 con 1 se nos va. Y después finalmente multiplicamos toda la expresión por menos 2 para sacar el menos 2 que tenemos en este caso. Entonces esto lo que nos va a quedar es y es igual a, vamos a tener acá menos x, ¿sí?, más 2 menos 2 tercios de k. Claramente esto es una constante, ¿sí?, con lo cual vamos a tener rectas con pendiente menos 1 y ordenadas al origen que van a ser de 2 menos 2 tercios de k. ¿Okay? Entonces, básicamente, viéndolo de esta forma, por ejemplo, las curvas irían en este sentido, ¿sí? Vamos a tener una recta acá, ¿sí?, otra recta para allá, otra recta para allá, ¿sí?, todas rectas paralelas que van cortando la superficie de esta forma. En general las curvas de nivel se grafican sobre el plano XY, son como proyecciones de esas curvas, ¿sí?, hacia el plano de abajo. Entonces lo voy a hacer en forma pequeña acá, pero para que se entienda, ¿sí? Entonces supónganse que tenemos acá el plano XY, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso las rectas serían de la forma menos x, ¿sí?, y acá tenemos las distintas ordenadas al origen que son las proyecciones de esto hacia abajo. ¿Okay? Es una de las formas de verlo. En el caso B, fíjense que nosotros tenemos esta función que es la raíz cuadrada de y menos x. Esta raíz cuadrada, ¿sí?, lo que nos implica es que, como es una raíz de orden par, el valor para definir el dominio, el valor dentro de la raíz sí o sí tiene que ser mayor que 0. Entonces, para definir el dominio de f, vamos a tener que lo que está dentro de la raíz, en este caso que sería y menos x, tiene que ser mayor o igual a 0, con lo cual supongamos que lo despejamos en forma de y en función de x para de alguna manera tener más aceitado, digamos, el concepto, si es que son conjuntos de rectas y demás. X con x se nos va y lo que vamos a tener es que y va a ser mayor o igual a x. ¿Okay? Ese sería el dominio. Entonces, para graficar el dominio de f, recuerden que en este caso siempre recordemos, f es una función que va de R2 a R por el hecho de estar hecha con dos variables. Por lo tanto, en este caso, ¿sí?, si graficamos el dominio lo tenemos que hacer en el plano. Acá tenemos x e y después tenemos y igual a x, que es la frontera, es la función identidad. Esta es y igual a x y mayor o igual a x quiere decir que vamos a tomar toda la región que esté por encima de esto que nosotros vemos ahí. Entonces, en este caso, para verlo de otra forma, el dominio de f van a ser todos los x y pertenecientes a R2 tales que y sea mayor o igual a x. Entonces, ahora vamos a definir si el conjunto es cerrado, abierto o acotado. Si ustedes observan, el complemento del dominio es un conjunto abierto donde en este caso va a ser y menor estricto a x, ¿sí?, y es un conjunto justamente abierto porque no influye la frontera esta que vemos acá, que es la recta igual a x. Entonces, una de las formas de ver esto es que el conjunto dominio es cerrado porque su complemento es un conjunto abierto, ¿sí? Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Es un conjunto que está acotado, digamos, por el hecho de tener la frontera de y igual a x, ¿sí?, y la frontera justamente es la recta y es igual a x. Vamos a ver ahora cuáles son las curvas de nivel.
Recuerden que las curvas de nivel es cuando z, bueno, que esta función es otra cosa que decir z, es igual a raíz de y menos x. Entonces, para ver básicamente cómo viene la mano. Entonces, por ejemplo, hay varias formas de poder decir qué pasa, por ejemplo, cuando z es una constante, vamos a llamarle k, perteneciente a los reales, constante. Pues ponemos el rol de que es una constante porque, más allá de que la constante es una variable más, es un oxímoron lo que estoy diciendo, pero en el fondo de que podemos tener varias variables, ¿sí? O varias, una constante, varias variables. La idea acá justamente es ver cómo se comporta esta curva en total. Entonces supongamos, nosotros tenemos k es igual a la raíz de y menos x, ¿sí? Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es despejar esto de y en función de x, una de las maneras. Entonces para hacer esto elevamos al cuadrado a ambos lados. Esto lo que nos va a quedar es k cuadrado es igual a y menos x. Y después sumando x en ambos lados, vamos a tener, esto se nos va, vamos a tener que y nos va a quedar x más k cuadrado. O sea, en ese sentido, estos, lo que ustedes ven acá son rectas, ¿okay? Rectas paralelas que se ven de esta manera, si trazadas al momento de cortar con planos z constantes, ¿okay? Entonces, si nosotros supongamos que quisiéramos hacer una especie de gráfica de esta recta, de esta función, la idea sería tratar de ver qué pasa con las trazas, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a... Yo les digo, esto de los gráficos es algo orientativo, no se maten haciéndolo porque no es algo que agrega demasiado valor a lo que nosotros hacemos en general, ¿sí? O sea, es importante, por ejemplo, si ustedes tienen que más adelante calcular integrales de volumen y demás, y tienen que definir cuál es la región, sí, es importante tener una idea conceptual de qué es lo que están integrando y cuáles son los límites. Pero no es algo, digamos, que pese mucho más allá después, más adelante. Entonces, por ejemplo, supongamos que ya nosotros sabemos que cortándolo de esta manera son rectas. Supongamos que ahora buscamos con las trazas. Si tomamos, por ejemplo, x igual a 0. X igual a 0 estamos trabajando sobre el plano ZI. Entonces, x igual a 0 nos dice que esto va a quedar k es igual a la raíz de y menos 0, con lo cual y va a ser la constante al cuadrado, con lo cual vamos a tener rectas de este estilo. Sí, es una de las formas de poder sacarlo, ¿sí? Pero por ejemplo, una de las cosas, ¿sí? Es que si por ejemplo, tenemos z que es igual a raíz de y, lo que vamos a tener es que son curvas, ¿sí? Que van a ser del estilo de funciones digamos, de raíz. Entonces en ese caso vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos el dominio donde tenemos y es igual a x, que es esta recta que vemos acá, y van a ser de este estilo que ven así, ¿sí? Vamos a tener todas las curvas puestas de esta forma y la gráfica es una superficie que se va replegando de esta forma más adelante. Igualmente, recomiendo como siempre, háganlo con el graficador GeoGebra o similares. En este caso, en el caso C, la lógica es más o menos similar. Fíjense que esta es una función polinómica, así que en definitiva vemos que las restricciones del dominio no hay, así que el dominio va a ser todo R2, ¿sí? El dominio de F en este caso va a ser todo R2. De R2 habíamos hablado de que es un conjunto abierto, así que no hay demasiado problema. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hablamos de las curvas de nivel. Recuerden que curvas de nivel quiere decir que esta función, que es en función de z, z va a dar, por ejemplo, menos x al cuadrado más 25. Entonces z va a valer un valor constante, ¿sí? Entonces en este caso, lo que nosotros vamos a tener, vamos a la constante, vamos a llamarla k. Entonces en este caso vamos a tener k es igual a menos x al cuadrado más 25. Si despejamos x de este lado, si restando 25 en ambos lados, por ejemplo, k menos 25 nos va a quedar menos x al cuadrado. Si dividimos ambos lados por menos 1 nos va a quedar 25 menos k es igual a x al cuadrado. Y si luego de todo esto aplicamos raíz cuadrada, en ambos casos vamos a llegar a la fórmula de que el módulo de x nos va a quedar raíz de 25 menos k, con lo cual vamos a tener que x puede ser más o menos la raíz de 25 menos k. Entonces, dicho esto, esto se trata de rectas que son paralelas entre sí, ¿sí? Paralelas al eje y, ¿sí? Y para justamente 25 menos k quiere decir que k, 25 menos k, tiene que ser mayor o igual a 0, con lo cual vamos a tener que menos k tiene que ser mayor o igual a menos 25, con lo cual k tiene que ser menor o igual a 25, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces con eso vamos viendo, digamos, qué es lo que necesitamos en cada caso.
Entonces, ¿cómo hacemos ahora para graficar esto? ¿Sí? Para graficar esta función. Bueno, volvemos a hacer las trazas. ¿Sí? Las trazas en general es el truco o la técnica, digamos, que sirve más porque tiene, digamos, varias ventajas en el sentido que es simple y que nosotros uno lo podemos sacar, digamos, tranquilamente, no hay demasiado problema. Fíjense que una de las cosas que vemos de las curvas de nivel es que si nosotros, curvas de nivel, acuérdense siempre, recuerden, que es cortar con planos z constantes, es decir, planos paralelos al plano basal XY. Entonces, en este caso, ¿sí? De lo que nosotros tenemos acá a continuación, si nosotros cortamos con las curvas que hemos dicho acá, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, z vale 0, ¿sí? Vamos a tener x es igual a raíz de 25 más menos, o sea que nos va a quedar 5. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener el valor de 5 y el valor de menos 5, ¿sí? Parte de las trazas de la superficie va a ser de esto que ustedes ven a continuación. Estas son las curvas que corresponden a z0. Después, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos y es igual a 0? Es decir, ya estamos trabajando, si es igual a 0, estamos trabajando sobre el plano xz. Bueno, en este caso tenemos z es igual a menos x al cuadrado más 25, con lo cual esto lo que ustedes ven es que es una parábola, ¿sí? Donde el vértice va a estar en el eje 0, va a tener una ordenada al origen acá en 25, ¿sí? Entonces vamos a tener acá en 25, obviamente esto en esta escala, y la parábola, voy a dibujarla en rojo para que sea un poco más fácil, las parábolas van a ir sucesivamente en este sentido, como si fuera una especie de bóveda. Entonces lo que ustedes ven acá básicamente es un cilindro parabólico. Porque nosotros a medida que lo vamos cortando, lo que vamos a tener es que es como si fuera una especie de hoja, digamos, plegada, si lo quieren imaginarse de esa manera. Entonces ya hicimos z0, ya hicimos y igual a 0. ¿Qué pasa cuando z es igual a 0? Vamos a tener lo que vimos al principio acá, ¿sí? Y cuando x es igual a 0, vamos a tener que z, en este caso, nos va a quedar 25. Entonces, z en el caso de 25 es acá, justamente en el eje que habíamos visto. Entonces ahí tenemos la figura en particular. ¿Qué es lo que pasa acá en el caso de? Observen ustedes que en el caso de nosotros tenemos una suma al cuadrado, digamos, de dos valores de x y y, con lo cual acá no hay demasiado problema. ¿Sí? Fíjense, el dominio de esta función van a ser todos los puntos del plano, por lo tanto el plano es un conjunto abierto y con todas las características que habíamos visto al principio. ¿Sí? Bien, vamos a ver el tema de las curvas de nivel. ¿Sí? En este caso, fíjense, esto dijimos que era z es igual a 9 por x al cuadrado más 4 por y al cuadrado. ¿Sí? Si z va a ser una constante, ¿sí? Entonces esto se puede pensar de varias maneras. Supongamos que dividimos ambos lados de la igualdad por el valor de z. Esto, digamos, para entender una idea, fíjense, para entender intuitivamente hacia dónde apuntamos. La fórmula que tiene esta curva, si es que nosotros estamos hablando de la intersección de un z constante con la curva, esto si lo pasamos a reducir a dos dimensiones tiene forma, digamos, o parecería ser como una elipse. Recuerden siempre que en el plano una elipse va a ser x menos x0 al cuadrado sobre su semieje al cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre esto al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Siempre y cuando estamos hablando de elipses normales, ¿sí? No ni trasladadas ni en rotación. Es para que se entienda. Entonces, podríamos hacer algo similar y llevar esto a una forma de una elipse. Porque fíjense, tenemos los x y los y están ambos en sentido positivo. Después tenemos varias cosas más acá. Entonces, por ejemplo, podemos dividir ambos lados por z. ¿Sí? Ambos lados de la igualdad por z. Entonces, lo que vamos a obtener es que de este lado lo que nos va a quedar es un 1, ¿sí? Acá vamos a tener 9 sobre z por x al cuadrado, más 4 sobre z por y al cuadrado, y si lo expresamos en forma de elipse, es decir, con el diámetro, con el radio, digamos, por debajo en el denominador, esto nos va a quedar 1 es igual a x al cuadrado sobre z sobre 9, más y al cuadrado sobre z sobre 4, ¿sí? Y ahí tenemos el conjunto, que son elipses con semidiámetros que van aumentando. Fíjense, a medida que nosotros tenemos que z crece, estos semidiámetros van creciendo también. Eso sería un poco la idea. Vamos a ver el tema de la gráfica. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a aprovechar que tenemos este espacio acá. Tenemos z, tenemos x, tenemos y tenemos los semiejes negativos. Imagínense, por ejemplo, ahora que vimos el tema de las elipses, aparte de otra cosa, estas elipses están centradas en 0, 0, ¿sí? Y las elipses más adelante también van a estar centradas en 0, 0
o en la proyección de 0, 0 y la variable z, ¿no? Entonces, vamos a hacer las trazas, ¿sí? Fíjense, x igual a 0 con la intersección de la función, esto nos va a quedar z es igual a 9 por 0 al cuadrado más 4i al cuadrado, o sea que z nos va a quedar 4i al cuadrado, con lo cual acá lo que tenemos es una parábola. Y después, si hacemos lo mismo, y igual a 0, intersección con f, vamos a tener z es igual a 9x al cuadrado, con lo cual vuelve a ser una parábola. Entonces, si ustedes lo ven, esto básicamente cortándolos en y en función de z nos da parábola, en x también nos da una parábola, y después lo que nos da en otro lado son elipses, con lo cual acá lo que tenemos es un paraboloide elíptico. Si cortamos de un lado tenemos parábolas, cortamos del otro tenemos elipses centradas en distintos lados. En el caso siguiente, nosotros acá tenemos f de xy es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2y al cuadrado. Si vamos a ver el dominio de f, lo que vamos a encontrar es que la suma x al cuadrado más 2y al cuadrado por estar dentro de la raíz necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, en este caso, esta condición se cumple para todo número real o perteneciente a R2. Por lo tanto, ¿sí? El dominio de la función va a quedar como todo el plano R2 con las condiciones que hemos visto al principio, así que es un conjunto abierto y demás. Entonces, ahora el segundo punto sería graficar las curvas de nivel. Y para esto lo que tenemos que hacer es igualar la ecuación. ¿Sí? Fíjense que tenemos z es igual a la raíz de x al cuadrado más 2y al cuadrado. Tenemos que fijarnos qué es esto como cuerpo geométrico. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Imaginémonos, acá, acuérdense que en este caso z va a tomar el root de una constante, o sea, para cada uno de los puntos iba a ser un valor determinado. Elevemos al cuadrado esto, ¿sí? Y fíjense que lo que vamos a tener en este caso es z al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, así como en el caso anterior, se asemeja a la forma que tiene una elipse, ¿sí? Porque básicamente tenemos la suma. Recuerden que acá z cumple el rol de una constante, no una variable, por lo tanto se podría pensar como una elipse, ¿sí? En función de x y con z constante. Entonces, para llevarlo a la fórmula elipse lo que tenemos que hacer es igualarla a 1 y esto se logra dividiendo ambos lados por el término constante de ambas maneras. Entonces, en este caso esto nos va a quedar x al cuadrado sobre z al cuadrado más, y en este caso nos va a quedar y al cuadrado sobre 2 sobre z sobre 2, z cuadrado sobre 2, ¿sí? Esto es igual a 1, con lo cual lo que vamos a tener son elipses centradas en el 0, 0, porque fíjense que esto sería x menos 0 al cuadrado y menos 0 al cuadrado, y los radios en este caso van aumentando conforme aumenta el valor de z, que es lo que ustedes ven a continuación. Luego vamos a ver el tema de las trazas para graficarlo, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que las curvas de nivel, que son curvas con z constantes, que van variando a medida que nos vamos acercando, ¿sí? A medida que nos vamos acercando para arriba, lo que va a pasar es que esas curvas van a ir creciendo, esas elipses van a ir creciendo en diámetro, ¿sí? Entonces van a ser elipses de este estilo. Ahora, observen ustedes lo siguiente. La imagen de z tiene que ser siempre positiva, por el hecho de ser una raíz de una suma de números al cuadrado. Por lo tanto, z negativo no va a tener imagen, y esto es importante saberlo. Vamos a ver, por ejemplo, las trazas que faltan. ¿Qué pasa cuando tenemos x igual a 0, el plano x igual a 0, que en este caso es el zi, con la intersección con f? En este caso nos va a quedar z es igual a 0 al cuadrado más 2i al cuadrado raíz cuadrada. O sea que z nos va a quedar raíz de 2i al cuadrado, con lo cual z nos va a quedar raíz de 2 por módulo de i, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que acá, por más que se abran en dos rectas, z va a ser mayor que 0. Entonces vamos a tener, por un lado, z es igual a menos raíz de 2 por i y z va a ser raíz de 2 por i. Son dos rectas. Si hacemos lo mismo con, por ejemplo, i igual a 0 intersección con f, vamos a tener que z, ¿sí? Repitiendo todo el procedimiento, nos va a quedar x al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado raíz cuadrada, o sea que z nos va a quedar en dos funciones. Por un lado, z igual a menos x, por el otro lado z igual a x. Esto lo que se ve acá es un cono, ¿sí? Entonces, porque básicamente, fíjense, está trazado por rectas, no tiene imagen negativa, y si nosotros lo cortamos con z constantes, lo que nos dan son esas elipses de las cuales hablamos al principio de todo. En el caso f, fíjense, la función f, en función obviamente de x, y, va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 16. Acá empezamos a tener cierto
tipo de problema por el hecho de tener primero una división, con lo cual eso nos fuerza a que el denominador sí o sí tenga que ser distinto de 0, y luego tenemos una raíz cuadrada. Entonces, lo que está en la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0, pero también tenemos las condiciones que no puede ser 0 por el hecho de estar en el denominador. Entonces, para el dominio de f vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado menos 16 va a ser mayor estricto que 0. Sumamos 16 a ambos lados y esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado mayor a 16. Si nosotros lo pensamos en términos de graficarlo en el plano, vamos a tener lo siguiente. Piénsenlo de esta manera. Esto se asemeja con lo que nosotros vimos de las curvas o las cónicas a lo que sería una elipse, ¿sí? Fíjense, la elipse tiene centro, en este caso 0, 0, o sea, está centrada acá en el 0, y esto sería el radio al cuadrado, o sea, en este caso tenemos x al cuadrado más y al cuadrado mayor a 16, que es 4 al cuadrado. Entonces, ubicándonos en estos puntos, lo que vamos a tener, ¿sí?, es que toda la circunferencia, toda la región que esté a una distancia mayor, ¿sí?, de 4 del centro, eso es el dominio que nosotros vemos a continuación, ¿ok? Eso sería la idea. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que es un conjunto abierto, porque no incluye la frontera, que en este caso es la circunferencia. La frontera en este caso de este conjunto sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Pero no la incluye, ¿sí?, por el hecho de que es una desigualdad estricta, ¿sí?, y no es acotado por el hecho justamente de que, fíjense cómo se extiende al resto del plano de esta forma. Entonces, hecho esto, vamos ahora con las curvas de nivel. Entonces, de esto de acá tenemos que igualar esta expresión a un valor de z constante, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, esto es igual a z, ¿correcto? Bueno, una forma de sacarlo, z en este caso va a cumplirlo de una constante. De una forma, no es la única, sería elevar ambos lados a la menos 1 para que toda la expresión completa pase a tener el denominador en el numerador y sea más trabajable, ¿sí? Una forma de verlo. Entonces acá nos va a quedar raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos 16, esto es igual a 1 sobre z. Acto seguido, elevamos ambos lados al cuadrado, ¿sí?, para sacarnos el problema de la raíz cuadrada. Entonces esto lo que nos va a quedar es, fíjense, x al cuadrado más y cuadrado menos 16, esto es igual a 1 sobre z al cuadrado. Y luego lo que hacemos es sumamos 16 a ambos lados para sacarnos también este problema de encima. Entonces vamos a tener esto que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16 más 1 sobre z al cuadrado. Con lo cual, las curvas de nivel en este caso son circunferencias centradas en 0, 0, pero con un radio que va a variar. ¿Sí? Fíjense que el radio varía acorde, digamos, a lo que vemos acá. El radio digamos, o el z menor va a ser cuando justamente se cumpla esto de que es 4. ¿Sí? Evidentemente que acá no haya más, o no se pueda dibujar de otra manera, que eso va a pasar obviamente en un... fíjense, porque para que esto sea 4, este límite o z tiene que ser ese infinito, ¿sí?, de las maneras, pero básicamente son circunferencias centradas en 0, 0 con este radio variable. Vamos a ver las trazas, en este caso, si vamos a las trazas del plano, por ejemplo, con x igual a 0, fíjense, en este caso, esto no, lo que nos va a quedar va a ser de esta manera, ¿sí? Tendríamos y al cuadrado menos 16, raíz, esto va a quedar como 1 sobre z, por ejemplo. Entonces, fíjense, una forma de sacarlo sería elevando al cuadrado a ambos lados, y al cuadrado menos 16 es igual a 1 sobre z al cuadrado, y luego tendríamos en este caso, ¿sí?, y es igual a 1 sobre z al cuadrado más 16, ¿sí?, en raíz cuadrada más menos. Con lo cual, acá hacemos lo mismo en x, se repite el mismo procedimiento, con lo cual tenemos curvas, sí, que van siendo, o que van naciendo, digamos, de la forma, digamos, como si fueran raíces cuadradas. Entonces, dibujándolo, esto, vamos a tener sobre z, distintos tipos de circunferencias, ¿ok? Y luego a los costados vamos a tener las funciones raíz cuadrada, que es la que vemos acá a continuación, ¿sí? Eso para que lo vayan viendo de entrada. Vamos a ver el otro caso, ¿sí?, qué es lo que pasa en el caso G, donde nosotros tenemos f de xy, que acá nos va a quedar como e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado.
por el hecho de que es un exponente, ¿sí? Y el exponente en este caso es una resta también del número al cuadrado porque no tiene demasiada historia. En este caso, el dominio de f va a quedar de vuelta todo R2, de vuelta con las consideraciones que vimos al principio, que estamos tratando con variables, digamos, que no tienen demasiados inconvenientes en este caso. Entonces, nada, puede pasar de esta forma. Entonces, ahora vamos a ver el tema de las curvas de nivel. Entonces, en este caso esto sería z, que es igual a e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado. Como esto es un poco más críptico, tratemos de pensarlo de la siguiente manera. ¿Qué otra cosa se puede hacer para ver esto un poco más gráficamente? Hagamos una pequeña cuenta. Como esto se trata de una función exponencial, la idea acá sería tratar de, por ejemplo, expresar esa resta al cuadrado de una forma un poco más elegante. Entonces, supongamos que decimos, bueno, tenemos un exponente. Para sacarnos el exponente de encima, lo que haríamos sería aplicar logaritmo natural a ambos casos en este lado, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a quedar va a ser logaritmo natural de z, y acá este exponente por propiedad de los logaritmos va a bajar multiplicando. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e o logaritmo natural del número neperiano, en este caso va a quedar como 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto, logaritmo natural de z, va a quedar como menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto, digamos, tiene bastante semejanza con lo que sería una circunferencia, excepto por el hecho de que tenemos los exponentes en términos negativos. Ambos, lo bueno es eso, que digamos, no hay diferencia en que sean o son los dos positivos o son los dos negativos. Con lo cual, una de las cosas que se podría hacer acá sería multiplicar ambos lados por menos 1, ¿sí? Y ver cuánto nos da en este caso. Entonces acá vamos a tener menos logaritmo natural de z, y esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ahora sí tiene un poco más de sentido. Pero fíjense, acá tenemos un pequeño tema conceptual. Nosotros decimos, bueno, pero estamos expresando un número, ¿sí? O sea, esto sería como la circunferencia, donde nosotros, recuerden que en este caso vamos a tener la circunferencia en paralelo, sería por ejemplo x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Bueno, el logaritmo natural de z, ¿qué condición tiene que cumplir? Si está negativo, como de hecho es lo que pasa en este caso, eso quiere decir que tenemos que tomar valores de logaritmo que sean necesariamente negativos, justamente para hacer que menos por menos sea más, ¿no? Entonces, si repasamos la función logaritmo así brevemente, digamos, no necesitamos demasiado, ¿sí? Imagínense que tenemos z y tenemos logaritmo natural de z. La función logaritmo lo que hace es que empieza luego de 0, en el conjunto abierto, en 1 vale 0 y luego va creciendo infinitamente. Con lo cual va a ser negativa el logaritmo natural si es que está comprendido entre 0 abierto y 1 abierto. Entonces, eso lo que dice es que r cuadrado, ¿sí? Para que esto sea negativo, vamos a tener menos logaritmo natural de z, menos estoy hablando, porque es menos menos, es mayor a 0, ¿sí? Si solo si vamos a tener que z está entre 0 y 1, por lo tanto, por lo tanto el radio al cuadrado, si va a estar entre 0 y 1, vamos a tener que el radio va a ser entre 0 y 1. O sea que como mucho pueden ser circunferencias, digamos, de ese nivel, ¿sí? Para que se vea la idea. También acá, ojo con esto, en realidad 0 menor estricto, porque no pueden ser logaritmo de 0. Sí puede ser 1 si en el caso de que nosotros tengamos que r tiene que ser mayor o igual a 0, porque de hecho es posible. Entonces, eso sería un poco la idea. Tenemos ese tipo de circunferencias. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con otras trazas, ¿sí? Si hablamos de las trazas, supónganse que, por ejemplo, tenemos con x igual a 0, entonces vamos a tener z es igual a e a la menos y al cuadrado, ¿sí? Y luego si tenemos y es igual a 0, vamos a tener z es igual a e a la menos x al cuadrado. Con lo cual, lo que se ve en este caso es que vamos a ver lo siguiente. Si tenemos z, tenemos x y tenemos y, vamos a tener conjunto de circunferencias, ¿okay? Puestas de esta manera, y acá las funciones tipo campana de Gauss, con lo cual la gráfica va a ser algo de este estilo, más o menos. Ahora después lo vamos a graficar todas con el GeoGebra más adelante. Ya en este caso acá lo que vamos a pasar a tener son
funciones de R3 a R. Entonces ojo con esto, porque las funciones de R3 a R quiere decir que son funciones cuyo dominio está en el espacio. Con lo cual, lo único que es posible graficar acá son las superficies de nivel. Así como nosotros, una función de R2 a R, teníamos las curvas de nivel, acá tenemos las superficies de nivel. Es otro concepto similar pero distinto a la vez. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la prueba acá. Vamos a decir, ¿cuál sería el dominio de esto? Estamos hablando de que el dominio está incluido en R3, o sea que va a ser una parte del espacio. Como está en un logaritmo natural, necesariamente lo que está dentro del logaritmo natural tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces vamos a tener 4 menos x menos y es mayor estricto que 0. Como estamos hablando de planos, lo que nos convendría hacer como tip o técnica en este caso sería expresar esta expresión en forma de plano, ¿sí? Entonces, para hacer esto dejamos las x y las y de un lado y luego los números constantes e independientes del otro. Acá, por ejemplo, lo que se puede hacer es restar por 4 en ambos lados de la desigualdad. Esto lo que va a hacer es que 4 se nos va acá, vamos a tener menos x menos y es mayor a menos 4. Y luego, para tenerlo de una forma un poco más linda, por ejemplo, podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados. Siempre teniendo en cuenta que al hacer esto hay que cambiar el signo de la desigualdad, si no es menor eso. Entonces acá nos va a quedar x más y es menor a 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Primero lo que vamos a tener nosotros es que si nosotros hacemos una gráfica del dominio, estamos hablando, ¿sí? Sí, pues acuérdense que antes estábamos dibujando toda la función, no, ahora estamos dibujando solo el dominio. Bueno, x más y es menor a 4 quiere decir lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos la recta, por ejemplo, o el espacio va a ser. El plano es un plano vertical, fíjense que es paralelo al eje z, porque z no aparece de hecho en las cuentas, con lo cual z puede valer cualquier valor y de hecho no va a estar impactado por lo que vemos acá. Y las trazas de este plano van a estar en 4, 4. Entonces, fíjense, esta es la región, el plano viene así, hacia arriba, y es un plano infinito como el que ustedes ven a continuación. Y la zona, si es x más y es menor a 4, ¿cómo sabemos si es hacia atrás o hacia adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha del plano? Por eso lo que hay que hacer es probar un punto. En este caso el punto que se puede probar, por ejemplo, es el 0, 0 o el origen de coordenadas. Entonces 0, 0 daría 0 en x más 0y da 0, 0 es menor a 4, con lo cual si este punto pertenece, todo lo que está de ese plano para atrás pertenece a ese conjunto. Igualmente, ojo que acá dibujé el plano, habría que dibujarlo en línea punteada porque el plano es la frontera, ¿sí? de este conjunto, en este caso la frontera del dominio, ¿sí? de f, nos va a quedar como x más y igual a 4, pero no pertenece al dominio y en este caso es un conjunto abierto. ¿Ok? Eso para que se vea la idea. Entonces, hecho esto, vamos a graficar ahora no las curvas de nivel, sino lo que se llaman las superficies de nivel. ¿Por qué hablamos de superficies de nivel? Porque en este caso, nosotros acá, fíjense, si el dominio está en R3, superficie de nivel es cuando la superficie que obtenemos igualando una constante, esta combinación de variables. Ya de por sí, si el dominio tiene 3 variables, al estar igual a una constante, esa combinación va a ser de 3 variables y va a ser una gráfica en sí misma, una gráfica de R3. Entonces, por ejemplo, la constante nos va a quedar el logaritmo natural de 4 menos x menos y. Para sacar esto a la constante, que en este caso es el valor. Acá fíjense que z es una variable más. No aparece, pero no quiere decir que z sea esto. Si ojo con eso, que puede ser un poco capcioso. Entonces acá elevamos e a ambos lados para sacarnos este logaritmo de encima. Lo que vamos a tener en este caso es que e a la k, que es una constante, nos va a quedar 4 menos x menos y. Si restamos 4 en ambos lados acá, esto lo que nos va a quedar es 4 con 4 se nos va, o sea que nos va a quedar e a la k menos 4 es igual a menos x menos y. Y si multiplicamos ambos lados por menos 1 nos va a quedar x más y es igual a 4 menos e a la k. Con lo cual acá lo que vemos es que estos son conjuntos de planos. Entonces las superficies de nivel, en este caso son los planos pi, que van a ser x más y es igual a 4 menos e a la k. Obviamente los planos van a tener la misma orientación, pero van a tener distintas alturas conforme variemos nosotros el valor de la constante. Si seguimos ahora en el próximo caso, que es el caso y, lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense. Esta también es una función que va de R3 a R, y lo que vamos a tener es que como es una combinación lineal de las distintas variables, no hay restricciones, por lo tanto el dominio de f va a ser todo el espacio de R3. Acá no vamos a tener ningún tipo de problema. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con las superficies de nivel. En este caso, si igualamos x más y
más 2z, ¿sí? Esto nos va a quedar igual a una constante k, ¿sí? Que es constante. Lo que nosotros vemos acá es que esto no es otra cosa que la ecuación de un plano, ¿sí? Todos los planos que vamos a ir obteniendo de esta forma lo que nos van a dar, ¿sí? Son planos con la misma pendiente, ¿sí? Que está dada por, recuerden que un plano está dado por la forma a por x más b por y más c por z es igual a d, donde las componentes del vector normal son justamente esos, digamos, esos parámetros que multiplican a cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros dibujamos x y z con cada uno de sus ejes y semiejes positivos y negativos, lo que vamos a tener, por ejemplo, en este caso el vector va a ser de la forma 1, 1, 2, entonces vamos a tener 1, 1, 2 por acá. Este sería el vector aproximadamente y los planos, ¿sí? Van a ser perpendiculares. Vamos a tener un plano 1 acá, luego vamos a tener acto seguido un plano 2 apilado de esta misma manera y va a ser toda esta región que ustedes ven ahí a continuación. En este caso, en el caso J, vamos a tener lo siguiente. También esta es una función que va de R3 a R. ¿Sí? El dominio, fíjense que en este caso tenemos una exponencial. Ya de por sí la exponencial no presenta problemas para ningún número. Acá lo que tenemos básicamente es una combinación de números al cuadrado que tampoco representan problema, por lo tanto el dominio de f es todo el espacio y el espacio es un conjunto abierto, como ya lo habíamos dicho al principio. Después vamos a ver las superficies de nivel. ¿Qué pasa, por ejemplo, al igualar toda esta curva, toda esta función con una curva, ¿no? Tenemos c a la x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a una constante. Para que esto, digamos, podamos identificar qué es, tratemos de llevarlo a una forma un poco más conocida por nosotros, es decir, a una cuádrica o algo que nos ayude a resolverlo de una forma un poco más pragmática. ¿Okay? Entonces, eso como para empezar. Entonces, lo que nosotros vemos acá es lo siguiente. Vamos a aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, de forma tal de bajar ese exponente y ver qué es lo que nos queda. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural del lado izquierdo, logaritmo natural del lado derecho. Con esto lo que hacemos es bajar el exponente multiplicando, o sea, esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, todo esto por logaritmo natural de, esto nos va a quedar logaritmo natural de k. El logaritmo natural de por definición es 1 y vamos a llegar a esta curva donde tenemos todos estos puntos, ¿ok? X al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a logaritmo natural de k. Ahora, veamos un segundo cómo evoluciona la función logaritmo natural de k y qué valores toma como para entender qué familia de curvas estamos tomando. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, logaritmo natural es una función que está definida desde 0 sin incluir hacia infinito, es negativa desde 0 hasta 1, en 1 se hace 0 y luego vas a ser positiva si es de otra forma. Entonces, de acá lo que vamos a tener es que tenemos tres opciones. O sea, las tres opciones si es mayor a 0, si es 0 o si es menor a 0. Entonces, vamos a tener logaritmo natural de k mayor a 0. Eso implica que k es mayor que 1. Fíjense, logaritmo natural de k mayor a 0 quiere decir k mayor que 1. O sea, todo este segmento de la recta. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener esta curva es un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Ahora vamos a dibujarlo para que se vean los tres casos. Vamos a poner el caso 1 en negro, el caso 2 en rojo. El caso 2 es cuando tenemos logaritmo natural de k que va a valer 0, que es en este punto. Eso implica que k valga 1. Y eso lo que va a hacer es un cono de eje z. Y luego, en el último caso en celeste, si logaritmo natural de k es negativo, vamos a tener que k va a estar comprendido entre 0 y 1. Ahí lo que tenemos es un hiperboloide de dos hojas. Entonces vamos a dibujarlo. Voy a dibujar esta vez los ejes con
púrpura como para que tratemos de respetar la convención de colores que vimos al principio. Entonces, el negro, que es un hiperboloide de una hoja, ¿sí? En este caso, vamos a ver, esto va a ser cortado con planos Z constantes, van a dar circunferencias, cortados con plano Y y X constante, lo que van a dar son hipérbolas, como las que ustedes ven a continuación. Entonces tiene esta forma que ven acá. Si es un cono, el cono básicamente va a ser de esta manera, va a terminar también en una circunferencia, acá lo mismo, luego viene de otra forma acá, se cruzan en el 0, 0 en un solo punto. Y si es un hiperboloide de dos hojas, lo mismo, pero vamos a tener que se va a hacer hiperbólico así, como si fuera en forma de taza, y acá lo mismo. ¿Okay? Pero ahora sí, de otra manera, como lo que ustedes ven acá. ¿Okay? O sea que es un buen caso este como para ver qué es lo que nos espera en estos casos.